Kerem Bürsin se ha pasado de frenada, y nadie se lo esperaba. O sea, ¿confundir a Hande Erçel con Afsanur Sancaktutan? Menudo lío, señores. Esto es salseo del bueno, del que te deja pensando, ¿eh? Imagínate la escena, todos los focos puestos, seguro que estaba en algún evento, o quizás en una entrevista, y de repente zas. Llama a Hande por Afsanur. ¿Pero qué dices, Kerem? ¿Te has vuelto loco o qué te pasa? Es que son dos actrices súper conocidas, cada una con su estilo, pero vamos, que no se parecen en nada, ¿no creéis? Lo que yo creo que está pasando aquí es que, a ver, Kerem y Hande siempre han tenido esa chispa, esa química que se nota a kilómetros. Estuvieron juntos, rompieron, y desde entonces, cada vez que aparecen cerca o se les menciona juntos, la gente empieza a especular. Y Afsanur, bueno, Afsanur es una artista genial, muy talentosa, pero no tiene nada que ver con Hande en cuanto a la relación que tuvo con Kerem. Entonces, ¿fue un desliz tonto? ¿O hay algo más detrás de esta metedura de pata monumental? Para ser honestos, yo creo que Kerem estaba tan metido en sus pensamientos, o quizás estaba pensando en otra cosa, que se le fue la pinza. Pero la reacción, ¡ay, la reacción! Dicen que tanto él como Hande se quedaron como estatuas, en plan de ¿qué acaba de decir? Y Afsanur, pues seguramente flipando también. Muchos dicen que esto podría ser una estrategia para generar ruido, para que se hable de ellos. Ya sabes, el típico juego mediático. Pero yo sospecho que Kerem, a pesar de ser actor y tener que lidiar con la fama, también es humano y a veces se le cruzan los cables. Sobre todo si está lidiando con temas del corazón o con presiones. A ver, no es la primera vez que vemos a famosos meter la pata con nombres, pero que sea Kerem, y que sea confundiendo a Hande con otra actriz que no tiene nada que ver con su pasado sentimental, de eso sí que es un giro inesperado. ¿Te imaginas el silencio incómodo que se debió crear? Uf, qué vergüenza ajena. Lo interesante aquí es cómo van a reaccionar ahora. ¿Kerem va a salir a dar explicaciones? ¿Hande va a hacer algún comentario al respecto? Porque esto, quieras o no, reaviva la llama de las especulaciones sobre ellos. La gente siempre está buscando la mínima excusa para decir, los veo juntos de nuevo. Yo lo que pienso es que a veces estas cosas pasan y se magnifican porque son personas públicas. Si esto le pasa a un amigo tuyo, pues te ríes, le das un codazo y sigues con la vida. Pero como es Kerem Bürsin, todo se convierte en noticia mundial. Y no nos olvidemos de Afsanur, que se ve de repente metida en un salseo que probablemente ella no buscaba. Espero que no se sienta incómoda con todo este lío. Pero volviendo a Kerem y Hande, esta confusión es casi como un guiño del destino, ¿no crees? Como si la vida les estuviera diciendo, mirad lo que habéis creado juntos, seguís dando que hablar. Así que ahora la pregunta es, ¿vosotros qué pensáis de esta metedura de pata de Kerem Bürsin? ¿Creéis que fue un simple error o que hay algo más escondido detrás de esta confusión?